Primera Epístola Universal de San Pedro Apóstol, Primera Pedro 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Vosotros, que le amáis sin haberle visto, creyendo en él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En la carta del apóstol Pedro, ¿no? Para saber un poco sobre el apóstol Pedro, en una parte de la carta, en capítulo 5:13, dice la iglesia que está en 5:13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Aquí menciona a Marcos y menciona a una iglesia que está en Babilonia. ¿Habían escuchado alguna vez una iglesia que estaba en Babilonia? Entonces, hay diferentes posturas. Yo voy a hablar las posturas y después nosotros vamos a llegar a la conclusión mientras estudiamos la carta. ¿Cuál es? Muchos creen que Babilonia es un nombre simbólico que se le daba a Roma. Algunos creen así. Y algunos creen que Pedro esta carta estaba escribiendo desde Roma. Y según la tradición, esto siempre según la tradición para que no se diga dónde está eso en la Biblia, se cree que cuando ya el apóstol Pablo murió, Pedro fue a Roma a compartir la palabra, a darle esperanza, porque en ese tiempo había gran persecución. Nerón se volvió loco y empezó a matarle a todos los cristianos, o sea, a todos los creyentes en Jesús, en Yeshua. Según una cifra histórica, llegaron a ser sacrificados 6 millones de creyentes, más que el holocausto judío, ¿no? 6 millones, esa es una cifra que hay en la historia. Se les torturaba, se les echaba brea, dice, bleque, ¿no? ¿Conocen el bleque? Y se les prendía fuego y se les hacía caminar por las calles. A otros se les llevaba en el Coliseo romano y ahí se les soltaba a los leones y ahí los leones le mataban, le comían. Y ellos corrían por sus vidas. Se ve alguna vez en videos, en películas. Eso estaba ocurriendo en este tiempo. Era terrible, ¿no? Esa es la primera opción. Opción 2. La opción 2 dice que Pedro, después de la destrucción del templo de Jerusalén, como Jesús había indicado que huyan hacia los montes, vayan, corran, entonces él había huido hacia los territorios de Mesopotamia, o la zona de donde anteriormente estaba Babilonia, o sea que actualmente sería entonces la zona de Irak, Irán, Siria, ¿no? Por allá. La mayoría de los cristianos habían huido hacia esa parte. Muchos judíos que no aceptaban pelear con Roma huyeron hacia esa zona. Entonces,
la misma cosa que había ocurrido, había gran persecución, había mucha muerte, mucho asesinato por parte de los romanos. Ya, claro, pues esto ya es después de Nerón, ¿no? Ustedes saben que el conquistador cuando hubo la guerra contra Judea, ya Nerón había caído del imperio. Tito Vespasiano la había derrocado. Bueno, esa es la historia, ¿no? Para entender un poco sobre este punto. Entonces, que Pedro está escribiendo desde Bagdad, o desde Babilonia, desde Irak. Desde ahí, que ahí había comunidades de creyentes. Actualmente ahí no hay creyentes, ¿no? Los que son cristianos están siendo perseguidos. Pero es también probable de que entre ese lugar haya algunos creyentes en la palabra. Bueno, eso es para conocer un poco de dónde Pedro. Entonces, lo que sí sabemos, que el tiempo que Pedro escribe esta carta, había gran tribulación y gran problema y desesperación por muchas personas. Y necesitaban una voz de aliento, una voz de esperanza. Tengan confianza, tengan esperanza. Nosotros hoy en día realmente, para nosotros es muy fácil creer en Jesús. Pero para ellos en esa época no era fácil. Ellos veían a su gente morir, veían a su gente ser sacrificada y sentían realmente gran pena y dolor. Eso es por un lado. Ahora, para entender un poco de quién era Pedro, era un pescador ignorante, no conocía, no era de letras. Según se dice, este texto se encontró en griego, ¿no? El original es en griego. Y el griego que se usó para escribir primera y segunda de Pedro es un griego culto, es un griego detallado. Por eso mucha gente duda, ¿será que Pedro escribió esta carta? Porque Pedro apenas lo hablaba griego, apenas lo hablaba hebreo, yo creo, ¿no? Entonces, el griego que se conoce, estaba bien, las palabras cuadraban exacto, palabras inclusive complicadas, pero en la carta mencionan también a un tal Silvano que le estaba acompañando. Y esta persona Silvano se cree que era una persona que conocía bien el griego, y que él fue lo que escribió. Y eso sí tiene lógica, que Pedro solamente dictaba y Silvano era el que le daba el toque del arreglo. Suponiéndose que yo le diga a usted, ¿no? Por ejemplo, yo soy uno que estoy dictando a Samuel. Escribí ahí, mamá, tía venía a buscar mañana en el colectivo para que vos me dé la cosa que me tenés que traer. Escribí. Entonces, yo así hablo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Yo así es mi expresión, pero Samuel sabe, no, madre, voy a esperarte a partir de mañana para que me puedas dar lo que hace. Él va a arreglar esa cosa, ¿o no? Algo así ocurrió aquí. Eso para que un poco ustedes conozcan de esta carta, ¿no? ¿Está bien la información, no? Que hemos sacado. Entonces, la gente dudaba de Pedro porque él era muy ignorante, entonces eso la escribí por ahí, por acá vamos a ver, a lo que él dice son cosas profundas, pero él sacó del corazón, pero alguien corregía y explicaba detalladamente, un escriba. Pedro, ¿quién era? Nosotros conocemos que él tuvo varias participaciones, ¿no?, en la Biblia con Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando él primeramente, Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y algunos dicen Juan el Bautista, Elías o algún profeta, algo así. Bueno, ¿y quién dicen ustedes que soy yo?, le preguntó a su discípulo. Y nadie se atrevía a decir, hasta que sale Pedro y dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino que Dios puso esto en tu corazón. Así le hablo. Quiere decir que para entender que Jesús es el Mesías, que es el Hijo de Dios, Dios nos tiene que revelar. Así, entonces, Pedro, ¿cómo se sintió en ese momento? Especial. Pero después de eso, Jesús empieza a hablar que también le dice que sobre esta roca, ¿no?, edificaré mi iglesia. Ahí nosotros ya entendemos que se refería a el Hijo de Dios,
sobre el nombre del Hijo de Dios se iba a edificar su iglesia. La gente pensó que era sobre el nombre de Pedro. Pedro es, la traducción de Pedro es piedrita, piedrecita. Después Jesús dijo que él iba a morir, que era necesario que muera y resucite al tercer día. Y en ese momento Pedro otra vez se acerca y le dice, no Señor, en ninguna manera te acontezca esto. En el mismo momento. Entonces, ¿qué le dije Jesús? Apártate de mí, Satanás, me des tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué ocurre? Un momento él, revelación del Espíritu Santo, ahí él, todo el más espiritual, y otro momento él, Satanás. De repente se convirtió en Satanás. Puede ocurrir en nuestra vida también, ¿no? Un ratito somos bien espirituales y pasa un tiempo ya Satanás y estoy con él. Así que no se preocupen si alguna vez me dio Satanás y se llegó, ¿eh? Normal, y Pedro lo dijo. Es un ejemplo, ¿no? Para nosotros. Pedro sabe esto. Imagínense que tu maestro te diga Satanás, te dice. Tu propio maestro, y vos estás confiando, vos estás creyendo que estás recibiendo revelación y Satanás te dice. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que Satanás, al que va a ser más usado por Dios, va a atacar, le va a meter ideas para quebrantarle. De la misma forma, otro punto, cuando Jesús le dice otra vez, escrito está que heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. De cierto digo que después de que se ha entregado todo, ustedes me van a negar. Eso cuando estaban teniendo la Pascua, ¿no? Y ahí se levanta Pedro, aunque todos te nieguen, yo no. Yo no te voy a negar, con toda confianza, yo no te voy a negar. Se no negamos, ay, jamás, hasta la muerte iré contigo. ¿Qué le dijo Jesús? Antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. No podía creer, Pedro. Antes que cante el gallo, antes que sea la hora de amanecer de este día, me vas a negar 3 veces. Y después vemos que, efectivamente, Pedro le niega. ¿Por qué le niega Pedro a Jesús? Tú le conoces a él, le dicen. No, yo no le conozco. Maldito sea esa persona. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué alguien se atrevería a hacer eso? Tenía miedo, ¿no? Porque ellos vieron ya que le agarraron a Jesús, le pegaron, le estaban encadenando y les querían condenar a muerte y también estaban buscando a sus seguidores. Entonces él tenía miedo, ¿no? Pedro tenía miedo. El gran apóstol, el discípulo que vio milagros, vio resucitar muertos, en ese momento tenía miedo. O sea, podemos decir, era un cobarde. ¿Sí o no? Y le negó una vez, no, 2 veces, no, 3 veces. Hasta que dijo, maldito sea su nombre. Y ahí cantó el gallo. Y así estaba hasta que después se decepcionó de la vida. Ya, tipo Messi también. No es para mí este evangelio. Ya, renuncio a este evangelio. No soy digno, imagínense. Ya él pudo entender, yo puro fracaso, yo creo que yo no sirvo para seguir este camino. Se fue otra vez a pescar, se fue otra vez a hacer su vida como antes. Y en ese momento Jesús viene otra vez y le restaura. ¿Me amas, hijo de Jonás? Sí, yo te amo. ¿Me amas de verdad? Sí, yo te amo. ¿De verdad me amas? Ay, no sé, ya no sé más si te amo. Vos sabés todo, yo no sé. Cuida mis corderos, apacienta mis ovejas. Si vos me amás, Pedro, una cosa tenés que hacer. ¿Qué le dijo que haga? Cuida mis ovejas, apacienta mis corderos. Preocúpate por las personas que van a escuchar esta palabra. Es todo lo que Jesús le dijo que haga, ¿no? No quería que sea espiritual, que sea un gran predicador, que sea alguien que solamente que tenga amor hacia las almas. Nada más. Y ahí empieza Pedro a cambiar su corazón. Empieza a manifestarse el poder de Dios en su vida. En Pentecostés, él ve que los apóstoles y los discípulos empiezan a hablar en lenguas y algunos que se burlaban, empieza él ahí a hablar. Los profetas dijeron, así está escrito en Joel. Empieza a salir ahí la palabra de Dios. Y 3,000 se convierten. Y él le dice, arrepiéntanse y reciban el perdón de sus pecados. Después cuando iba a orar con Juan al templo, encuentran a un cojo y le dice, en el nombre de Jesús, levántate y toma tu lecho. Y él se levanta y anda. Y entonces después la gente viene y ve y ahí les predica.
Y ahí le dice, ustedes le entregaron, por su causa murió. Ahí a los fariseos le acusa. Y son sanados, son convertidos. Ahí son llevados presos, sale la Biblia, son llevados presos. Y le dice, no hablen más de estas cosas. Y le llevan a latigazo, le dan latigazo. Y Pedro dice, no voy a callar, dice. Entonces te vamos a matar, no importa, mátenme. Y después ahí se reúnen, ¿saben? Esa famosa reunión secreta con Gamaliel. Y Gamaliel le dice, miren, si esto es de Dios, ustedes no van a detener. Si es de los hombres, va a terminar. Así que no peleen contra Dios. Entonces le soltaban otra vez, le dijeron, no vuelvan a hablar en el nombre de ese Jesús. Al salir nomás que empieza a hacer Pedro, oñe purumoñe elle. Tuvo toda una persecución. En medio de la persecución muere también Santiago y es encarcelado Pedro. Y ya que hoy le matamos a Santiago, hoy le matamos a Jacobo, no a Santiago, a Jacobo se le mató. Después mañana le vamos a matar a Pedro. Mientras está en la cárcel, Pedro ya esperaba morir. Él, bueno, si voy a morir, voy a morir. ¿Qué más da? Él no estaba ahí llorando ni gritando, ¿por qué voy a morir? No sale ahí que estaba, Señor, por favor, sálvame, no quiero morir. No. Pero la iglesia, los hermanos sí oraban por él. Y viene un ángel, le libera. Ahí nosotros vemos entonces el Pedro convertido. El Pedro cambiado. Y después Dios empieza a obrar ya con él, abriendo las puertas hacia los gentiles ya. Cuando va y le predica a Cornelio y su familia. Y cuando en el concilio de Jerusalén, también él testifica ahí, justificando la predicación del apóstol Pablo y Bernabé. Ese es el Pedro cambiado. Entonces, vemos que Dios obró grandemente en su vida. Dios le dio mucha esperanza a él. Y Dios le está dando mucha vida también. Porque él ya es acá anciano, viejito. Algunos creen que ya el apóstol Pablo estaba encarcelado, en este momento estaba encarcelado o ya había muerto. No sabemos muy bien. Bueno, algunos, por eso, escuchen, algunos creen que cuando Pedro escribió esta carta, o Pablo estaba encarcelado o estaba ya muerto. Yo creo que todavía no estaba muerto, que estaba encarcelado, porque en la carta le menciona a Pablo. Puede ser que en la segunda carta, ¿no? Puede ser, no. Algunos creen así. Y que por qué va la carta, precisamente porque justo después de que muere el apóstol Pablo, comienza la gran persecución de Nerón. ¿Quién le manda a matar a Pablo? Nerón. Entonces ahí empieza la masacre. En medio de muchos asesinatos va esta carta. Entonces, este es el mensaje entonces. Entonces es una buena carta para los tiempos de tribulación, porque es una carta que nos da esperanza. Bueno. Pedro, versículo 1, apóstol de Jesucristo, él sí se presenta como apóstol, ¿no? A los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Son regiones donde el apóstol Pablo iba y predicaba, donde él estuvo compartiendo la palabra. Y también sale la palabra expatriados. Expatriados quiere decir, ya se entiende ahí, pero yo voy a leer acá como dice, saluda a los que viven esparcidos fuera de su patria. Expatriados quiere decir los que fueron expulsados, ¿no? Quiere decir, y esto es muy importante, que esta gente habían salido de su país, habían sido llevados a otras regiones, puede ser por la persecución o puede ser que hayan sido también ya los expatriados más antiguos, que Pedro ya está reconociendo que son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así se puede entender. Versículo 2, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicado. Fíjense que acá dice que fueron elegidos por la presciencia. Presciencia, ¿qué quiere decir esa palabra presciencia? Un conocimiento anticipado, ¿se entiende así, no? Dios ya hoy cuama lo icota. Eso no entienden por ahí. Dios ya hoy entiende pama lo icota acuri. Elegidos según el plan de Dios. Y acá dice, ¿para qué eran elegidos estas personas? Para obedecer. Quiere decir, ¿a quién Dios le escogió alguna vez para obedecer? ¿A quién? ¿A quién eligió un día para obedecer? Al pueblo de Israel.
Éxodo capítulo 19, sale cuando el pueblo estaba delante del monte Sinaí y Dios le envía a Moisés y le dice, dile a este pueblo, si va a aceptar mi palabra, va a ser mi especial tesoro. Va a aceptar mi ley, mi mandato, ellos van a ser un pueblo santo, escogido, van a ser reyes y sacerdotes. Así dijo, ¿no? Entonces Dios había escogido al pueblo de Israel para obedecer. Entonces está clarito a quién va dirigido esta carta, ¿no? A los descendientes de Israel, a los hijos de Israel. Pero te van a preguntar, ¿debió judío, va? ¿O de dónde hay judío? Entonces nosotros necesitamos obedecer. Entonces esta carta no va dirigida a nosotros. Vamos, una carta más que vamos a arrancar en nuestra Biblia. Porque como ñandena ya obedece, sí. Ñande ya veima con la ley, ñande ya fuera de la ley más, solamente por la gracia. Entonces no cuadra para nosotros, pero yo creo que es para nosotros. Rociados, por eso, con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicados. ¿Quiénes fueron rociados con la sangre de Jesucristo? Los creyentes, los cristianos, elegidos para obedecer, no elegidos para pecar. Eso es muy importante. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjense que esta palabra va en un momento en que la gente está desesperado, teniendo conflicto, escuchando que muchos de sus amigos están siendo asesinados. Y Pedro les escribe diciendo, bendito el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nos hizo dar una nueva vida, nos dio una esperanza, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Sabiendo que a través de la resurrección de Jesús, todos nosotros que hemos nacido de nuevo, un día también a través de su vida vamos a resucitar. Así le está hablando. Hermano, no se preocupen. Ñandego ya ikobe yeuta, ya pu yeuta. Gracias a ñande Señor Jesucristo ñande ya pu yeuta. Así está diciendo el apóstol Pedro. ¿Le está dando esperanza o no? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Una herencia, dice, algo que nos va a dar. Pero aquí dice reservada, ¿dónde dice? En los cielos, o sea que nos vamos a ir al cielo. Y este es un ejemplo para entender también, porque muchas veces la gente acá cree, ¿viste que habla del cielo? Si lo que está reservado está en el cielo, quiere decir que es algo especial o no. ¿Qué es lo que Dios tiene reservado en el cielo? Primero, el cuerpo celestial que nos va a dar está reservado en el cielo. Ahora, de que el cuerpo sea celestial, no quiere decir que sea como nosotros imaginamos lo celestial, como tipo abstracto, tipo fantasma, tipo que no. No. Quiere decir que viene del cielo. ¿El maná de dónde vino? ¿Y qué hacían la gente con el maná? Comía, ¿sí o no? Comía y molían también, dicen. Y preparaban tortas. Entonces lo que viene del cielo no siempre es cosa abstracta, ¿sí o no? Hacían torta con el maná, comían de eso. Creo que cuando se iba al baño echaban maná también, ¿sí o no? Entonces lo que viene del cielo no significa muchas veces que es cosa abstracta. Eso es muy importante entender. Entonces, lo que está reservado para nosotros en el cielo, ¿qué es? Primero, un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso. Segundo, también del cielo va a descender la nueva Jerusalén, la ciudad dorada, las calles de oro. Eso también va a descender del cielo. La Biblia dice en Apocalipsis, dice que va a descender del cielo. No es que vamos a subir ahí, va a descender. Entonces hay muchas cosas que Dios está preparando para sus hijos. Pedro le está escribiendo así para que tengan esperanza. Volvamos al 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. Y analicemos esta palabra. Lo que está reservado en el cielo, para nosotros, ¿no? Yo así creo. Porque acá dice,
para vosotros, dice, que vosotros, ¿qué? Que sois guiados, dice. O sea, que para quién está reservado todas las cosas en el cielo, para los que son guiados. ¿Qué es guiados? Que recibe guía, ¿no? Y algunos dirán, de eco y guía. de guía ahí. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de guía? ¿Qué es lo que nos tiene que guiar? ¿Qué dice ahí? Guardados, perdón. Para que soy guardados. ¿Yo qué dije? Bueno, igual guardar y guiar es igual. Guarda la palabra y la palabra te guía es igual. Bueno, para los que soy guardado o guiado. Por el poder de Dios. ¿Cómo entonces es lo que somos guardados o guiados? Es igual, ¿no? Por el poder de Dios, a través de la escritura, a través de la palabra. Para ello está reservado esta cosa en el cielo. Entonces, si una persona dice, yo tengo ya la reserva en el cielo, pero no recibe la guía de Dios, no recibe la palabra de Dios, no guarda la palabra de Dios, entonces no va a alcanzar lo que dice acá. ¿Qué dice acá? Por el poder de Dios mediante la fe. Somos guiados, o sea, somos guardados por esta palabra mediante la fe. ¿Qué es la fe? Fidelidad a la escritura. Después, para alcanzar la salvación. Ahí dice, porque hemos obtenido la salvación o para alcanzar la salvación. ¿Y a quién va dirigido esta carta? ¿A pecadores? ¿A hermanos? ¿A creyentes? ¿A salvos por la fe? ¿Qué es salvos por la fe? Rescatados del mundo por aceptar la escritura, por aceptar la obra de Dios. Y acá dice para alcanzar la salvación. ¿Por qué? La verdad, nosotros ahora creemos que un día vamos a ser introducidos al reino celestial. Así creemos. En ese momento, ¿qué estaremos alcanzando? La salvación. Porque la salvación es ser librado de un mundo corrupto a un mundo espiritual, a un mundo de Dios. Como el pueblo de Israel que vivía en Egipto, ¿cuándo fue salvo? Cuando salieron de Egipto, cuando realmente entendieron, fueron salvos de verdad, cuando llegaron a la tierra prometida. Ellos salieron de Egipto y ellos podían decir, somos salvos, somos salvos, somos salvos. ¿Y qué pasó en el camino? No pudieron ser guiados. No guardaron la palabra. ¿Llegaron a la tierra prometida? No llegaron. Entonces acá también podemos decir que muchos están caminando, pero a la mitad del camino dicen, ya no me gusta más, ya no quiero más. Quiero regresar al mundo. Entonces, no alcanza esta salvación. Esto es muy importante entender. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada, ¿cuándo dice ahí? En el tiempo postrero. Esto aquí dice, capítulo 1, versículo 5, por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los tiempos últimos, dice. La salvación de Dios se va a saber al final recién. Ahora estamos caminando. Esta palabra es muy duro, ¿no? Inaceptable para muchos, pero Pedro está diciendo así. Para que nosotros podamos decir esa canción, alcancé, alcancé salvación, será en los tiempos finales. Entonces, ¿ahora qué estamos haciendo? Estamos caminando, estamos rumbo. Por eso dice que estamos perseverando. ¿Qué decía Jesús? El que persevere hasta el fin será salvo. Eso no quiere decir que yo no puedo decir que soy salvo, que conste eso, ¿no? Porque si yo creo en la palabra, si yo estoy caminando en la palabra, si yo estoy haciendo lo que la Biblia dice, ¿cómo me tengo que identificar? ¿Como condenado? No, como salvo. Entonces ahí está, por la fe soy salvo. Creo que Dios me rescató, creo que Dios me está guiando, creo que estoy caminando en su palabra, soy salvo. Es simple. No quiere decir jamás que yo me diga, no, yo no sé si soy salvo, yo tal vez me vaya al infierno. No, esa mentalidad no tengo que tener. Yo tengo que tener la mentalidad, estoy caminando como Josué y Caleb. Vamos a comerlos como
Vamos a destruirlos, con no sé cómo era que digan. No olvidé la frase. Como Josué y Caleb me olvidé la frase. Pero Josué y Caleb todavía no entraron a la tierra prometida, pero ¿qué corazón ellos tenían? Vamos a entrar. Pero la otra gente, no vamos a entrar, llama nota, iba a ir la porte, no hay pollo, jaga soñan en 10. Para ellos no había esperanza. Para ellos no, era difícil, va a ser imposible. Entonces fue difícil y fue imposible. Pero para Josué y Caleb no era imposible, no era difícil. Entonces ellos entraron en la tierra prometida. Igual, nosotros no tenemos que tener un concepto de que tal vez yo no sea salvo, no. Yo creo en lo que hizo Jesús por mi vida, yo voy a estar en la tierra prometida. Amén. Y eso le está transmitiendo Pedro a los hermanos aquí en plena dificultad. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué nos alegramos nosotros? En que está preparado para nosotros una gran salvación en los tiempos posteros. Por eso estamos felices, ¿o no? Ustedes no están contentos al saber que cuando venga Jesús en los últimos tiempos nos va a rescatar, y si es que morimos antes de eso nos va a levantar. ¿Acaso eso no nos pone feliz? No, ¿nos pone feliz o no? El saber que un día cuando Él venga nos va a rescatar, nos va a llevar, vamos a estar con Él, vamos a reinar con Él, nos hace feliz. Eso nos hace feliz. Pero, ¿qué dice acá en carta de Pedro? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Estamos felices porque Él nos va a dar una gran salvación. Porque vamos a estar con Él. Quiere decir que estamos contentos. Pero algunas veces van a venir tiempos difíciles. Tiempos de dolores. Diversas pruebas, dice. Muchas veces esas pruebas van a tener precio hasta de la vida, ¿no? Las pruebas muchas veces son manera de mostrar que realmente yo estoy convencido de dónde voy. Esas son las pruebas. Si una persona ante cualquier dificultad renuncia a Dios, renuncia a la palabra y se va al mundo, no era digno para ese reino. No era capacitado. En lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, fíjense lo que dice el 7, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El oro, para que se demuestre que es oro, dice que ellos le echan fuego. Cuando voy a echar el oro, anteriormente le echaban así en una tipo caldera caliente y se derretía y todos los materiales que no eran oro desaparecían. Y se quedaba líquido el oro y desaparecían. Se derretía todo. Después enfriaban eso y quedaba oro puro. Valiosísimo. Así dice. Entonces, ¿por qué se tiene que meter el oro en el fuego? Para que salga todo lo que no tiene valor. ¿Qué Pedro está diciendo? Que las pruebas, las dificultades, las situaciones difíciles, ¿para qué vienen? Para que salga todo lo que no tiene valor. Es en esa situación donde uno busca a Dios. Cuando está todo bien, cuando todo es tranquilo, uno no necesita mucho a Dios. No, yo no necesito tanto de Dios ahora. Pero cuando viene la dificultad, la situación realmente difícil, ahí uno busca a Dios. Y ahí sale todo ese mal corazón, mal pensamiento, todo sale. Y ahí nos quedamos otra vez purificados. Por eso Juan el Bautista decía, yo les bautizo con agua. ¿Qué quiere decir eso? Yo les hago entender que están mal. Yo les hago entender que necesitan de un Salvador. Pero viene alguien más poderoso que yo, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Qué es Espíritu Santo? Revelación de Dios en sus corazones. ¿Y qué es fuego? Le va a sacar todo lo feo, todo lo inservible. Y esas cosas muchas veces ocurren con tribulaciones. Así Pedro está hablando.
sometida a prueba vuestra fe. Dice. Versículo 8, a quien amáis, a Jesucristo, ¿no? Sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Fíjense que el hombre que tenía, ¿cómo se puede decir? Que era cobarde, ¿no? Que cuando le dijeron, una nenita le dijo, tú eres su discípulo. No, yo no soy. Cuando un siervo del templo, un empleado del templo, me parece que tú eres uno de ellos. No, yo no soy. Ante personas que no podían dañarle, que no podían hacerle nada, él le negaba por miedo. Ahora, en una situación donde la vida están perdiendo muchos, donde están siendo ejecutados, decapitados, quemados vivos, tirados al foso al circo de los leones, Pedro le está dando esperanza a la gente. Pedro le está dando, nosotros amamos a este Señor. Nosotros realmente amamos su venida. Le está dando una fuerza, una esperanza sin límites a ellos. Después de haber sido él un hombre terrible. Después de haber sido un hombre que le negó, que desconfió. Nosotros podemos entender que cuando vos no comprendés el valor de la salvación, podés llegar a hacer esas cosas. Y Pedro hizo. A pesar de que estuvo 3 años con Jesús, él no logró comprender el valor de esta salvación. Y otra cosa, él no logró entender el valor que tiene Dios hacia las almas, hacia su oveja. ¿Se acuerdan 2 de los discípulos de Jesús que pidieron a Jesús que caiga fuego del cielo y le consuma lo de Samaria? Estos merecen morir. ¿Y qué le dijo Jesús? Ustedes no tienen mi espíritu. Ustedes tienen otro espíritu. Jesús amaba las almas. Ni siquiera quería ofenderles cuando les predicaba, por eso le hablaba en parábolas. Él no tenía ese corazón agresivo, ni endemoniado como muchos creen. Él realmente cuando les hablaba a los fariseos, no es que le decía, maldito fariseo. Cuando le hablaba, ay de vosotros fariseos y escribas, no le estaba hablando como para condenarles, sino le estaba haciendo entender la vida que están llevando va a traer consecuencias en sus vidas. Eso era porque le amaba a ellos. Por eso le hablaba. Por eso le decía estas cosas. Eso es muy importante entender. Versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Acá, ¿qué significa fin de vuestra fe? Propósito. Vamos a ver en versión popular, dice, versículo 9, ¿no? Dice, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. La meta también se dice es un objetivo, algo que quiero lograr. Estoy en busca de algo. Entonces el objetivo de creer en Jesús, el objetivo de obedecer, porque de entrada hablaba que fuimos escogidos para obedecer. El objetivo de pasar esta tribulación, el objetivo de estar viviendo muchos problemas es, ¿qué dice ahí? La salvación de nuestras almas, de nuestro nefesh. ¿Dije bien? Nefesh. ¿Qué es nefesh? Un ser inteligente, un ser sabio. Entonces, este cuerpo no va a lograr estar en el reino de los cielos. ¿Sí o no? ¿Qué era que dijo Jesús en San Mateo? No teman a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Teman a los que pueden enviar el alma al infierno. A ese témanle. Entonces, en ese momento, ¿a quién se le estaba persiguiendo? A la gente, se le estaba asesinando, se le estaba torturando. Entonces Pedro le dice, el objetivo de todo esto que estamos sufriendo es que nuestro nefesh, nuestra alma, un día alcance la salvación. Así que no se preocupen. No renuncien ahora, le está diciendo. Le está dando esperanza, no renuncien. Ese es el propósito, por eso estamos pasando todas estas dificultades. Por eso fuimos escogidos delante de Dios. Sigamos. Versículo 10. Y aquí miren lo que le habla acerca de los antiguos
predicadores. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Y acá es donde muchos dicen, Pedro usando estas palabras, inquirieron, indagaron. Pedro habrá dicho, pone que nuestro antepasado estudiaron mucho sobre la Biblia. ¿Sí, no? Y leían mucho la Biblia para darle a ustedes este conocimiento. Y ahí Silvano puso las palabras correctas. Inquirieron, ¿qué quiere decir eso? Se introdujeron a la escritura, profundizaron. ¿Quiénes eran estos? Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Nehemías, Esdras, todos ellos, para encontrar esta gracia, dice, para revelarnos hoy esta gran sabiduría, ellos profundizaron en la escritura. Así está escrito. Entonces, después de darle esperanza, después va a haber dificultad, el objetivo de esta tribulación, la salvación de nuestra alma, le dice, ¿de dónde llegaron todos estos conocimientos que estamos nosotros hoy leyendo? De hombres que dedicaron su vida a estudiar la Biblia, a estudiar la palabra, para que hoy nosotros podamos decir, gracias Señor, porque nos revelaste este misterio. Amén. Bueno, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, esta gracia destinada a vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los que fueron escogidos desde la presencia de Dios, dice, es la antigüedad, de los que Dios tenían ya proyecto. Cuando Dios le escogió a Abraham, le dijo que tu gente moraría en tierra ajena y después que saldrían y que volverían a la tierra que les prometí y de ahí yo le haría gran nación. Ellos son los que fueron escogidos anteriormente ya por Dios, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Versículo 10, los profetas que profetizaban de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, ¿qué quiere decir eso? Se introdujeron en el tema. Y diligentemente indagaron, ¿qué quiere decir eso? Averiguaron. Entraron en el tema y empezaron a averiguar. ¿Será esto así? ¿Será esto así? ¿Será esto así? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir los profetas? No simplemente leían por leer nomás. No simplemente, vos creyente malajoima. No, averiguaban, investigaban. Indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, el ungido, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Por eso vemos nosotros todo esto en los profetas, en Isaías, en Jeremías, hablando ya de los tiempos postreros, hablando ya de que Dios iba a rescatar a su pueblo. Vemos en Ezequiel también que Dios traería a través de los confines de la tierra, Amós, Joel, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tantos libros, ¿no? Que ya hemos leído bastante, ¿no? Que ustedes ya conocen todos, pero que están hablando de las bendiciones que va a dar Dios a su pueblo. Y de lo que iba a pasar el Cristo, que iba a ser llevado como cordero al matadero. Salmos 22 también hablaba que iban a agujerear sus manos, que iban a repartirse su vestido, que iban a arrancarle la barba. Hablaba ya de los sufrimientos que iba a pasar el Mesías para rescatar a su pueblo. Esto le está hablando Pedro, que esto no es algo que estamos inventando, estaba ya en la Escritura. Versículo 12, ¿no? A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. A estos, ¿quiénes son estos? Los profetas. Se les reveló. ¿Qué es revelar? Dios le abrió el entendimiento. ¿Se acuerdan cuando Daniel oraba? Oh Señor, tu pueblo ha pecado. Perdónanos, Señor. Ten piedad de nosotros. Somos un pueblo rebelde. De repente aparece un ángel. Daniel, tú eres amado de Dios. Dios ha enviado una revelación para ti, para los posteros tiempos. Y empezó ahí a contarle toda la revelación. Jeremías también en sueños vio el nuevo pacto. Dice que Dios mezclaba simiente de animal con simiente de hombre.
y que Dios rescataba a su pueblo, que Dios hacía una alianza. Dice que él vio eso en sueños. Vio cómo Dios traía al rebelde Efraín, cómo Dios le ponía majanos, dice, o sea, señales para que encuentre otra vez el camino. Eso en Jeremías 31. Dios vio, Jeremías vio todo eso. A Ezequiel también se le reveló el reino del Mesías. Se le reveló la resurrección de los expatriados, de los descarriados. Todos ellos vieron estas cosas. ¿Para quién? Para estos. O sea, para nosotros. Todo esto que estaban viendo los profetas era para que un día se nos anuncie a nosotros. Se nos explique a nosotros. Ustedes son el pueblo escogido de Dios que se habían perdido. Su oveja perdida. Todo eso se le reveló a los profetas. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, todos ellos hablaron acerca de las bendiciones que iban a venir en los últimos tiempos. Bueno, todo esto es muy lindo, ¿no? Pero ¿en qué ambiente estamos ahora? Según la carta de Pedro, en un ambiente donde se le está matando a tu gente. Cualquier día amanecía muerto uno. Vos no sabés si al día siguiente van a seguir escuchando. Medio difícil tener esta esperanza. Pero saben ustedes que no es difícil, al contrario, en esa etapa es donde no te queda otra que creer. Porque si ya murieron muchos de tus compatriotas, muchos de tus hermanos, ¿cómo en ese momento vas a decidir renunciar? No. Lo que le daba la fe y la esperanza a ellos es precisamente haber visto a tantos de sus amados hermanos ser sacrificados por esta palabra. Por eso ellos decían, yo voy a seguir adelante entonces. ¿Cómo mis hermanos murieron creyendo estas cosas y yo ahora voy a renunciar? No. Por eso ellos seguían creyendo. En serio. Por eso seguían teniendo la fe. Bueno, entonces también dice el Evangelio, dice, anunciada por los que os han predicado el Evangelio. Y fíjense que acá menciona la palabra besorá, que quiere decir promesas dadas a un pueblo. Y le estaba volviendo a traer, a ustedes se les predicó esas promesas que salieron de los profetas, salieron de la Torá, de la Escritura, y se les reveló a ustedes. ¿Y quién dice que anhela predicar esto? Los ángeles, dice. Ellos quieren predicar también estas buenas nuevas. Ellos dicen que están así, gemoimbágicos, ¿cómo queremos ir a predicar? Va a llegar el tiempo donde Dios va a usar ángeles para anunciar el Evangelio. En Apocalipsis sale, ¿no? Pero en ese tiempo ya, tal vez no es más para rescatar a las personas, para que sepan nomás que este mensaje que se estuvo anunciando desde tiempos antiguos era el mensaje de Dios. La restauración de las dos casas, la conformación de un reino a través del Mesías y la resurrección de todos los que creyeron confiando en esto. Los ángeles van a salir a confirmarle a las personas en medio de la gran tribulación. Así